Cuando la gente piensa en Alaska, piensa en hielo y osos. Pero lo cierto es que este lugar esconde hechos tan extremos que parecen mentiras. ¿Alguna vez te has imaginado vivir en un lugar donde la noche dura más de 2 meses, donde es más común tener una licencia de piloto que un coche o donde la mayoría de las ciudades ni siquiera tienen carreteras? Alaska tiene un lado oculto, lleno de curiosidades que casi nadie conoce y que van mucho más allá de lo que muestran los mapas. Ciudades aisladas, aeropuertos a orillas de lagos, extensas costas. Todo allí funciona según sus propias reglas. Si creías que conocías este pedazo congelado del mundo, espera a ver lo que viene a continuación. Estos datos interesantes cambiarán la forma en que ves Alaska. Imagínese un lugar donde la proporción de hombres y mujeres es tan desequilibrada que se ha convertido en un dicho: las probabilidades son buenas, pero los chicos son raros. Bueno, esta es una curiosidad que solo Alaska puede proporcionar. Más del 52% de la población es masculina, resultado directo de décadas en las que los trabajos más comunes implicaban fuerza bruta, frío intenso y aislamiento, como la pesca comercial, la minería y el petróleo. El ambiente hostil atrajo a hombres que buscaban trabajo, aventura o incluso un nuevo comienzo lejos de todo. Ahora piénselo, el impacto de esto en la interacción social es inmenso. Imaginemos ciudades donde la mayoría de las interacciones giran en torno a entornos dominados por hombres, bares, competiciones de trineo o talleres de reparación de automóviles. Y no son solo charlas de bar, hay comunidades donde la llegada de un nuevo residente se convierte en noticia. Si estuvieras allí, tendrías que adaptarte a una dinámica donde la escasez de encuentros y conexiones convierte incluso una simple cena en un evento raro y valioso. Pero esta disparidad de género también revela otra capa de curiosidad. Alaska atrae perfiles con sed de libertad y resiliencia, lo que incluso moldea el modo en que las personas se relacionan entre sí. Y hablando de aislamiento e inaccesibilidad, ¿sabías que la mayoría de las ciudades de Alaska ni siquiera tienen carreteras que las conecten con el resto del estado? ¿Te has parado alguna vez a pensar lo que significa vivir en un lugar donde el 82% de las ciudades no tienen carreteras? Bueno, en Alaska, la mayoría de las ciudades y comunidades simplemente no son accesibles en automóvil. Así es, se acabó viajar en autobús, tomar un Uber o cargar combustible en la gasolinera de la esquina. En estas regiones, el transporte se convierte en un auténtico reto logístico, y al mismo tiempo, en una fascinante curiosidad sobre cómo los humanos nos adaptamos a lo imposible. Allí el cielo se convierte en camino. Literalmente. Volar aviones es tan común que, créalo o no, 1 de cada 78 personas tiene licencia de piloto. Los niños crecen viendo a sus padres despegar en su patio trasero, y algunos van al médico en una avioneta, como si tomaran un taxi. Esto cambia toda la lógica de la vida. Los supermercados reciben las mercancías en hidroavión, los turistas llegan en vuelos privados e incluso la pizza puede ser entregada en avión. ¿Alguna vez has pensado en aprender a volar para visitar a tu abuela? Esta realidad aérea configura incluso el perfil del ciudadano. Quienes viven allí desarrollan resiliencia, creatividad y una relación íntima con su propio territorio. Y eso es solo el principio, porque si el cielo allí ya está agitado, imaginemos un lago que se ha convertido en el aeropuerto de hidroaviones más grande del planeta. Allí mismo, cerca de Anchorage, hay un lugar que parece sacado de una película, Lake O. Pero este no es un lago cualquiera, es el puerto de hidroaviones más grande del mundo. Allí están estacionados más de 1000 aviones, como coches en un centro comercial en Navidad. Se realizan alrededor de 70.000 vuelos al año, y lo más impresionante es que cuando realmente llega el invierno, las ruedas se sustituyen por esquís y los aviones siguen despegando directamente desde el hielo. Es el tipo de cosas que tienes que ver para creer. Esta estructura aérea no es solo un lujo o una excentricidad, es una necesidad vital. Muchos residentes de la región dependen de estos vuelos para sobrevivir. Transportan alimentos, medicinas, repuestos e incluso estudiantes a escuelas en aldeas remotas. ¿Alguna vez has pensado en vivir en un lugar donde ir al supermercado podría significar abordar un avión? Esta es la realidad de quienes viven lejos de las grandes ciudades de Alaska. Además, muchos de estos aviones son pilotados por gente normal, gente que ha aprendido a volar igual que ha aprendido a conducir. Ahora bien, si te impresionó el movimiento en un solo lago, prepárate. Alaska no solo domina los cielos, también tiene dominio absoluto sobre las aguas. Literalmente millones de ellos. Esto se debe a que el estado guarda uno de los mayores secretos de la naturaleza estadounidense, una masa de tierra con más lagos y costas que cualquier otro estado de Estados Unidos. Si crees que Brasil tiene abundante agua dulce, considera este dato interesante.
Alaska tiene más de 3 millones de lagos repartidos por su territorio. 3 millones. Y eso sin contar los ríos y arroyos que atraviesan el estado de un extremo al otro. Podríamos decir que el agua es parte del ADN del lugar. Hay tantas superficies líquidas que, en muchos lugares, el reflejo del cielo en el agua domina el paisaje más que la propia tierra seca. Pero no termina ahí. La costa de Alaska es la más larga de Estados Unidos, con más de 54.470 kilómetros de longitud, más larga que todos los demás estados de Estados Unidos juntos. Es como si el océano hubiera elegido Alaska como su patio de juegos. Esto afecta todo, desde la pesca comercial, que es una de las mayores fuentes de ingresos locales, hasta la cultura de las comunidades costeras, que viven en sintonía con las mareas. Por cierto, ¿alguna vez has pensado en pasar tus vacaciones en una cabaña con vistas a una bahía fría y aislada? Es el tipo de refugio que solo este estado puede ofrecer. Y para aquellos que piensan que todo esto es un remanso de paz, vale la pena recordarlo, lidiar con tanta agua conlleva sus propios desafíos. La navegación compleja, los cambios repentinos de clima y el frío glacial son parte del paquete. Y hablando de clima, las cosas empiezan a ponerse realmente extremas cuando vas un poco más arriba, hacia el Círculo Polar Ártico. En el extremo norte de Alaska, hay un pueblo llamado Utqiagvik, donde el tiempo juega con las cabezas de la gente. Imagínate vivir 67 días seguidos sin ver el sol, seguidos de 80 días en los que simplemente no se pone. Así es, meses de oscuridad total, seguidos de luz ininterrumpida. Una curiosidad que, a primera vista, parece ciencia ficción, pero que tiene un profundo impacto en la salud mental, el sueño e incluso el estado de ánimo de los residentes. Allí, las cortinas opacas se convierten en un elemento de supervivencia. Esta peculiaridad se debe a que un tercio de Alaska está por encima del Círculo Polar Ártico, lo que significa que las estaciones no siguen el patrón que conocemos. En lugar de primavera, verano, otoño e invierno, lo que define la rutina son los extremos de luz y frío. Esto afecta a todo, al crecimiento de las plantas, al calendario escolar e incluso a las relaciones humanas. Algunas personas desarrollan hábitos invernales, como ver maratones de películas bajo lámparas terapéuticas o aprovechar los interminables días de verano para trabajar el doble y acumular ingresos. Y justo cuando crees que has visto el apogeo del clima inusual, Alaska tiene otro truco bajo la manga, el reino silencioso de los glaciares, que cubre gran parte de su territorio y parece congelar el tiempo en el siglo XXI. Alaska alberga uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, los glaciares. Hay alrededor de 100.000 de ellos repartidos por todo el estado, cubriendo el 5% del territorio total, lo que equivale a un área mayor que todo el estado de Virginia Occidental. Estas masas de hielo no solo son hermosas a la vista, cuentan historias antiguas, preservan registros meteorológicos y dan forma al terreno como escultores gigantes trabajando en cámara lenta. Los visitantes de Alaska pueden recorrer senderos donde el sonido predominante es el del hielo en movimiento, como si la tierra respirara. Y para quienes gustan de la aventura, existen tours en helicóptero que aterrizan directamente sobre los glaciares, creando una experiencia surrealista. Más que el turismo, estos glaciares influyen en el ecosistema, aportando agua dulce a ríos enteros y albergando especies que solo existen allí. ¿Alguna vez has pensado en ver focas descansando sobre témpanos de hielo flotantes mientras las águilas vuelan sobre ellas? Pero lo más impresionante es cómo todo esto sigue tan presente y vivo, incluso en un mundo acelerado como el nuestro. Alaska, con sus glaciares, parece decir, tranquilos. Aquí el tiempo aún es paciente. Y quizás sea precisamente esta inmensidad silenciosa y gélida la que nos hace reflexionar sobre lo pequeños que somos y lo mucho que aún queda por aprender en lugares que casi nadie se atreve a explorar. Y ahora dime, ¿cuántas de estas curiosidades ya conocías? Alaska, con toda su grandeza y extrañeza, muestra que el mundo es mucho más grande y más sorprendente de lo que la mayoría de la gente imagina. Y si hay tantas realidades ocultas en un solo estado, ¿qué más nos estamos perdiendo? ¿Cuánto de tu rutina estuvo determinada por las zonas de confort, por no explorar lo desconocido? ¿Cuántas veces te has limitado porque creías que ya sabías suficiente? Tal vez sea hora de abrir tu mente y mirar más allá. Porque el verdadero conocimiento no es solo el que informa, sino el que transforma. Así que, si te gusta este tipo de contenido que desafía el sentido común y amplía tus horizontes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros para descubrir qué más esconde el mundo entre líneas.